Hemos estado considerando algo de la doctrina del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, es decir, el proceso revelado por la Escritura de lo que el Espíritu Santo hizo desde el momento en que Dios pronunció la voz creadora, sea la luz, y fue hecha la luz. Allí se nos dice cómo el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, de manera que en ese pasaje, que es eminentemente trinitario, el Padre planificó la obra de la creación, el Verbo eterno de Dios expresa la voz de autoridad, sea, y es hecho, y el Espíritu Santo ejecuta con la omnipotencia divina el programa creacional. Luego va transcurriendo el tiempo y se revela al Espíritu Santo de Dios capacitando hombres en el tiempo de la peregrinación de Israel por el desierto para construir el tabernáculo. Se manifiesta el Espíritu Santo de Dios viniendo a los profetas, comunicándoles el mensaje y custodiando sus mentes para que lo que ellos expresaron primero en palabras y luego por escrito fuese solo y únicamente el mensaje de Dios. El Espíritu Santo se ha manifestado de distintas formas en distintos aspectos en la antigua dispensación. Cerramos las páginas del Antiguo Testamento y entramos en las del Nuevo. Y en el Nuevo Testamento el personaje nuclear de esos primeros 4 libros, que son los Evangelios, es Jesucristo nuestro Señor. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del Verbo eterno encarnado. No estamos hablando de un hombre poderoso que por medio de la omnipotente potencialidad del Espíritu Santo realizó milagros, hizo prodigios. Estamos hablando de Dios que se hace hombre. Y en este proceso primario está lo que se llama la encarnación del Verbo. La encarnación del Verbo es una operación divina ejecutada por la tercera persona de la Trinidad. Abro el Evangelio y en el capítulo 1 del Evangelio según Mateo, también en el capítulo 1 del Evangelio según Lucas, descubro allí que en la anunciación a María se habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que vendría sobre ella y que la virtud del Altísimo la cubriría con su sombra. Por tanto, en esa terminología se está manifestando la acción del Espíritu Santo en la concepción en el seno de María de la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Ahora, cuando hablamos de encarnación, no podemos limitarla exclusivamente o excluyentemente al Espíritu Santo. En la encarnación, como primer paso del programa de salvación, preparado ya en la eternidad antes de la creación del hombre, en todo el programa de salvación intervienen las 3 personas divinas. De manera que en la encarnación interviene el Padre. ¿En qué sentido? Enviando a su Hijo y dándolo para que realizase la obra de salvación. De manera que, por citar un texto enormemente conocido de todos, Gálatas 4:4, el apóstol Pablo dice allí que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando el tiempo de la historia humana fue el tiempo determinado por Dios antes de la creación del mundo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Salmo, en el Salmo 40, ya nos habla de que Dios, que abrió los oídos en el sentido de permitir que su Hijo, el eterno Dios manifestado en carne, tuviese una operatividad como siervo aquí en la tierra, esa acción de Dios se lleva a cabo en el cumplimiento del tiempo y Dios el Padre apropió cuerpo para su Hijo. El Hijo interviene en la encarnación encarnándose. No fue obligado a hacerlo. Él es el Dios eterno, omnipotente, segunda persona de la deidad, el único Dios verdadero, y por tanto, cuando viene al mundo de los hombres, viene para cumplir el propósito eterno que la Trinidad Santísima estableció antes del comienzo del tiempo, antes de la creación del mundo. Y el Hijo de Dios se encarna. Mira Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, tengamos claro esto, el Verbo eterno se encarnó. En tercer lugar, el Espíritu Santo ejecutó el proceso de encarnación, gestándolo así en el vientre de María. Y voy a Lucas en el capítulo 1, versículo 35, y con toda claridad se le dice a María por parte del ángel que el Espíritu Santo generará, producirá, actuará para que conciba lo que será la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Las tres personas intervienen. Ahora, en la concepción, la segunda persona divina desciende al seno de María, porque no se engendra un hombre que Dios usa luego para su propósito. Es el Verbo que se encarna, es decir, la naturaleza humana de Cristo se construye, permitidme utilizar esa palabra, en y sobre la persona divina del Verbo eterno, el Hijo de Dios, que se encarna en el seno de María. Y aquí tienes el proceso de aparición del Verbo de Dios en forma humana entre los hombres. Es el mismo camino que los hombres siguen para poder manifestarse como tales y nacer como tales aquí en la tierra. En primer lugar, el hombre es concebido, así también fue concebido Jesús. En segundo lugar, el hombre engendrado se desarrolla en la gestación en el vientre de su madre, así ocurrió también con Jesús. Luego, después del tiempo de gestación, el hombre es alumbrado, nace, como también ocurrió con Cristo, y Gálatas 4:4 de nuevo afirma que el Hijo de Dios ha nacido de mujer. Quiere decir que todos los elementos de la naturaleza humana de Jesús han sido tomados del hombre a través de su madre María. Concebido virginalmente en María es el Hijo eterno de Dios, pero humanamente hablando es también el Hijo de María. De manera que en Hechos de los Apóstoles, cuando se menciona a María por última vez, se habla de la madre de Jesús. En contraste profundo con la persona divina, Jesucristo presenta las dos naturalezas. La naturaleza divina, que le corresponde eternamente porque es Dios, y la naturaleza humana, que comenzó por medio de la concepción en el seno de María. ¿Es el unigénito del Padre? Sí. ¿Es hijo de Dios? Naturalmente que sí. Aquel Verbo, dice Juan, fue el que se hizo carne. Y como madre humana de Jesús, María fue la persona escogida por Dios para que por medio de ella y en ella se sustentase la naturaleza humana asumida por la segunda persona de la deidad. No fue un niño que nace como un hombre cualquiera y que fue después utilizado por Dios para su propósito. Es Dios que nace como hombre con todas sus limitaciones. Avanzo un paso más y me pregunto, ¿qué hace el Espíritu Santo en la niñez y en la juventud de Jesús? En su actividad como niño, la Biblia revela dos cosas. Lucas 3:52 dice que se llenaba de sabiduría y crecía en estatura, y la gracia de Dios era con él. Por tanto, llenarse de sabiduría tiene que ver necesariamente con una relación con la Biblia, porque la Biblia es el único medio que hace sabio al humilde. Dios, por medio de la Biblia, conduce, produce, induce en los hombres la sabiduría suya. Y esta sabiduría suya no tiene que ver solo con el aspecto del conocimiento eterno que el Verbo de Dios tiene de todas las cosas, conocimiento supremo, sino con el conocimiento experimental que se desarrolla en todo hombre. De manera que el aprendizaje de la palabra de Dios formó parte de la experiencia de Jesús en su humanidad. Alguien me puede preguntar, pero vamos a ver.
¿Jesucristo es Dios o no? Sí, es Dios. ¿Y conoce todas las cosas? Como Dios sí. Pero en cuanto se limitó para hacerse hombre semejante a los hombres, de la misma manera que los hombres tienen que hacerse sabios por contacto, por estudio y obediencia de la palabra, así también Jesús tuvo que estudiar la palabra de Dios. Y es más, cuando se queda como adolescente en Jerusalén y entra en el templo, no lo hizo para enseñar a los doctores, lo hizo para aprender de ellos y escuchar la respuesta a las preguntas que les planteaba. El Espíritu Santo está en plenitud en la vida de Jesús. De manera que en Isaías capítulo 11 versículos 2 y 3 se dice que el Espíritu Santo le es dado en plenitud. Y en Juan capítulo 3 versículo 34 leemos estas palabras. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida, de modo que el Espíritu de Dios estuvo plenamente en la experiencia de la humanidad de Cristo. Él tuvo el Espíritu sin medida. Ahora ya dejo la juventud de Cristo, la adolescencia de Cristo, la niñez de Cristo y me paso al Espíritu Santo en el ministerio de Jesucristo. La primera manifestación histórica en relación con el comienzo del ministerio de Cristo fue el bautismo. Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Cristo tenía que cumplir toda justicia. Mateo capítulo 3 versículo 15, por tanto viene a Juan y con esto garantiza, manifiesta, pone en evidencia de que el bautismo de Juan no era un bautismo de los hombres o del profeta que lo hacía para expresar alguna de sus demandas o la manifestación de la aceptación de algunas de sus demandas. El bautismo de Juan era un bautismo que el cielo mismo había establecido y era el testimonio de arrepentimiento de aquellos de Israel que abandonaban su tradición religiosa y venían a preparar su corazón delante de Dios. Tenía que cumplirse toda justicia. Pero en el bautismo del Señor se destaca la presencia del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo es sacerdote, Jesucristo es profeta, Jesucristo es rey. En el sacerdocio levítico, una de las primeras operaciones que se hacían para consagrar un sacerdote era lavarlo con agua. De manera que simbólicamente el gran sacerdote del nuevo pacto es bautizado por Juan. No para confesión de pecados, no para arrepentimiento, él no tenía necesidad, pero sí como expresión de que él había iniciado con su ministerio el ministerio sacerdotal. El lavamiento del agua o con agua era expresión de la consagración del sacerdote. Levítico capítulo 8, versículo 6. Los oficios de Cristo tienen que ver también con la unción del Espíritu Santo sobre el hombre Jesús de Nazaret. Jesucristo es sacerdote. En Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6 se habla del sacerdocio de Cristo y la Biblia lo presenta como sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Por tanto, como los sacerdotes eran ungidos con aceite, de la misma manera, simbólicamente hablando, la presencia del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús ponía de manifiesto que el sacerdote había comenzado su oficio sacerdotal. La presencia trinitaria en el bautismo de Cristo es evidentemente notoria. Ahí está el Padre que desde el cielo testifica sobre quién es aquel que se bautiza. Este es mi Hijo amado. Está la segunda persona de la deidad, Jesucristo el Señor, en el agua del bautismo. Y está la presencia del Espíritu Santo que desciende visiblemente, por lo menos para Juan el Bautista, en forma corporal como de paloma. Ahora voy al Antiguo Testamento un momento para hablar de la unción del Espíritu Santo y me doy cuenta que está anunciada para el Mesías, que sería revestido por el Espíritu Santo. Capítulo 11 de la profecía de Isaías.
Saldrá una vara del tronco de Isaí, un retoño brotará de sus raíces. Y ahora notad el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. De modo que el Mesías se anuncia como aquel sobre quien reposa, sobre quien se manifiesta, sobre el que está el Espíritu Santo de Dios. Y cuando vamos a la vida de Cristo, notamos que el Espíritu de Dios está sobre él. Él mismo menciona en Lucas capítulo 4, en el sermón de la sinagoga de Nazaret, que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me envió el Señor para. Y ahí da una serie de manifestaciones conforme a la profecía que se cumplían en él. Por tanto, el Espíritu Santo está en plenitud sobre Jesús. Es más, cuando observamos los movimientos de Cristo, nos damos cuenta que el primer gran movimiento de Jesús es que después del bautismo, Mateo capítulo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto con un propósito: ser tentado del diablo. Así que el Espíritu conduce los movimientos, dejadme decirlo de esta manera, de Jesús aquí en su ministerio en la tierra, y se manifiesta poderoso, por ejemplo, en la expulsión de demonios. Jesucristo dice que revestido con el poder del Espíritu Santo lo hacía, de hecho, expulsar fuera demonios por el dedo de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 20. Hay una pregunta interesante. Quiere decir, por tanto, que todo el ministerio de Cristo estuvo controlado, dirigido y operado por el Espíritu Santo, es decir, que Jesús fue un mero instrumento en manos del Espíritu. Claro que no. Lo que hizo el Espíritu Santo fue manifestarse, y Cristo lo manifestó de esta manera, en las señales mesiánicas. Es decir, los profetas hablaron de que por medio del Espíritu de Dios el Mesías haría una serie de prodigios, de milagros, de manifestaciones excepcionales, y Cristo los hizo, y cuando las hizo dijo: esto es hecho por el dedo de Dios. Cuando hablamos de dedo de Dios en la Biblia, en el paralelo se nos dice que fue hecha, que esas señales, la expulsión de demonios, era hecho por el Espíritu Santo. Ahora me sorprende y descubro algo importante. Hemos considerado en la anterior ocasión que el Espíritu Santo inspiró la Escritura. Y voy a Éxodo capítulo 31, versículo 18, y me dice que las 2 tablas de la ley que fueron dadas a Moisés fueron escritas por el dedo de Dios. Y Cristo dice que el dedo de Dios es el Espíritu de Dios por medio del cual echa fuera demonios. No podemos olvidar nunca que Jesucristo es Dios manifestado en carne, y que muchos de los prodigios que él hizo, de los milagros que él hizo, los hizo no en la operatividad del poder del Espíritu, sino en su propio poder personal como segunda persona divina. Cuando Cristo dice: quiero, sé limpio, es el verbo eterno de Dios que está utilizando su omnipotencia para esto. Jesús tiene 2 manifestaciones para nosotros. Por un lado es Dios hecho hombre, que está a nuestro lado, que muere por nosotros, el objeto de la fe para salvación. Pero por otro lado es el ejemplo para el hombre. Recordad que el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. La carta a los Hebreos dice que nosotros podemos llevar a cabo la vida cristiana puestos los ojos en Jesús. De manera que Cristo es el gran modelo para mí. Y de la misma manera que Él, en la plenitud del Espíritu y por el poder de Dios, hizo los milagros mesiánicos, así yo puedo, en el poder del Espíritu, vivir una vida de triunfo personal para la gloria de Dios y para la santificación personal. El fruto del Espíritu se manifestaba plenamente en Jesús. Cuando vamos al libro de Pablo, a la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se habla del fruto del Espíritu y se dan unas características esenciales de lo que es ese fruto del Espíritu.
no son frutos, plural, sino el único fruto que se manifiesta en todas esas admirables virtudes o expresiones semejantes a las del Hijo de Dios. Así actuaba Jesús, y ese es nuestro ejemplo. Cristo es el modelo de vida cristiana. La plenitud del Espíritu permitió a Jesús experimentar el amor, el gozo, la paz, como yo puedo experimentarla también en el día de hoy. Y en las situaciones más inquietantes, cuando hay angustia y tensión en los que le rodean por los acontecimientos que se aproximan, Jesús habla de su paz personal. Y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Luego el Espíritu Santo se manifiesta plenamente en la vida de Jesús como hombre y ejemplo para los creyentes aquí en la tierra. Pero llegamos al término de la vida de Cristo, el sacrificio de Jesús, y hay una afirmación bíblica muy interesante, Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Vamos al texto bíblico un momento. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Algunos al leer el versículo piensan que este Espíritu Eterno se refiere al Espíritu propio de la segunda persona de la deidad. Pero indudablemente la construcción del texto casi exige que entendamos que se refiere al Espíritu Santo. En la operación de entrega de Cristo a la muerte, en el sacrificio redentor del Cordero de Dios, están presentes las tres personas divinas. El Hijo se ofrece a sí mismo, el Padre acepta el sacrificio que su Hijo hace en la cruz, y todo ello en la presencia sustentante del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo está presente en toda la operatividad de la obra salvadora de Jesucristo, desde su concepción hasta su muerte en la cruz. Ahora, Cristo muere y Cristo es puesto en el sepulcro. La resurrección de Cristo está operada también por el Espíritu Santo. Es verdad que, siendo la resurrección de Cristo un elemento vital para la salvación, no puede haber justificación si Cristo no resucita. No hay salvación si Cristo quedó muerto. El sustituto no vive, por tanto no hay justificación. Pero Cristo resucitó, Cristo vive, y en esa operación de salvación intervienen también las tres personas divinas. El Padre intervino en la resurrección de la humanidad de Jesucristo. Él resucitó, dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1 versículos 17 al 20, describe que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Pero también interviene la segunda persona divina. Es verdad que el cuerpo de Cristo, la envoltura de su humanidad, lo que le permitió relacionarse con los hombres como hombre, estaba muerto, estaba puesto en la tumba, pero Cristo dijo algo muy importante en su ministerio: yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículo 18. Quiere decir que la segunda persona divina intervino también en la resurrección de su cuerpo, del cuerpo de su humanidad. La acción de la tercera persona divina está extendida también a lo largo de varios textos del Nuevo Testamento, pero cito uno simplemente para que lo tengamos en cuenta, ya que estamos considerando algo acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús. El Espíritu Santo actuó en la resurrección de Jesucristo. Y la resurrección de Cristo es el modelo de resurrección para los creyentes. De manera que
el Espíritu que actuó vivificando el cuerpo muerto de Jesús. Y por supuesto ocurre la operación transformadora que dota a el hombre Jesús de Nazaret, la humanidad, del Verbo eterno de Dios, de una expresión especial para la vida glorificada. Así también actuará en nosotros, vivificando nuestros cuerpos mortales, para que estemos para siempre con Jesús. Es una síntesis brevísima de la operación del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Seguiremos profundizando en otros temas acerca del Espíritu Santo, si el Señor lo permite, en sucesivos encuentros de reflexión en este estudio. Ahora, no podemos terminar ningún estudio bíblico sin que haya una aplicación personal para cada uno de nosotros. Para mí, el primero: Jesús es el ejemplo a seguir por el creyente. ¿Estamos viviendo en la plenitud del Espíritu? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra vida y nos conduzca por sendas de justicia por amor de su nombre? El creyente debe, como dice Pablo, Gálatas 5:16, debe andar en el Espíritu. El creyente debe vivir en la plenitud del Espíritu. Y hay una demanda muy clara con la que termino en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 5, donde están estas palabras: haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Jesús se opera en nuestra vida cuando por el Espíritu Santo nosotros vivimos a Jesús. El Espíritu Santo es el gran desconocido en la vida del creyente. Que Dios permita que cada uno de nosotros digamos ahora al Señor: Padre del cielo, te pido que me des la bendición de disfrutar plenamente de tu Espíritu en mi vida, para una vida de victoria y sobre todo para glorificar tu nombre.